nuestra hermana Aida, que partió con el Señor, Aida Rivera López, se hacía en esta sillita, la llamó el Señor. Y pues de momento nos da tristeza, pero también tenemos que entender que la palabra de Dios, como nos la enseña, no es un adiós, sino un hasta pronto. Y me da alegría que en el poco tiempo que compartió con nosotros nos llenó de su amor. A todos abrazaba acá, a todos amaba y con todos quería platicar. Nos enseñó lo que es el amor original y genuino. De momento vamos a sentir la soledad, pero de momento nos vamos a gozar de saber qué es el verdadero amor reflejado en una mujer mayor. Ya no va a estar acá, pero vamos a encontrarnos con ella. Hoy fue su sepelio y pues sé que está en la presencia del Señor. Una mujer que no conocía de la palabra de Dios, Dios la trajo acá, la preparó, recibió a Jesús en su corazón y ahora está en la presencia de Él. Y así trabaja el Señor. Así que todos los que estamos acá, sabemos que hoy estamos, mañana no sabemos. Pero si estamos alineados a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Él anhela, porque Él anhela que nosotros le obedezcamos y hagamos su voluntad, créalo, que vamos a estar junto con nuestra hermana Ida allá en el cielo con el Señor. Amén. Yo le doy gracias al Señor por esta noche, porque esta noche nos va a tocar el corazón y todos los que estamos acá venimos a ser renovados. Por eso es el nombre de la palabra, Señor, renuévanos. Y vamos a entrar al libro de Isaías 6:8. Me encanta Isaías. El profeta Isaías, fuera de que haya sido arrebatado de todo lo que hizo, nos da una enseñanza muy grande y es de todos los profetas el que más revelación tuvo. Y les voy a decir el por qué. En Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía, oiga, después, o sea que él ya había escuchado el Señor. Como muchos de los que estamos acá hemos tenido en algún momento un encuentro con el Señor, pero de momento nos hemos apartado. Quizá porque alguien nos haya dañado el corazón, que nos haya lastimado. Quizá de momento hemos tenido un poquito de orgullo, de altivez, de soberbia y nos hemos apartado creyendo como que no encajamos o no queremos nada de ahí. Entonces en ese momento dejamos de oír la voz del Señor. Pero el profeta dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Y me enamora esta parte porque el profeta está ahí y el Señor hace como, ¿a quién? ¿A quién? Diciéndote, es a ti, es a ti. Todos los que están acá son llamados por el Señor. Amén. ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. El Señor le hace esa pregunta a Isaías, pero quería que tuviera la valentía él de decir, heme aquí, envíame a mí. Y lo hizo. La Biblia nos presenta la historia de un hombre cambiado por completo cuando renovado su visión a lo que Dios quería. Me refiero al profeta Isaías. De acuerdo con la historia, este profeta tuvo una visión especial sobre Dios. Y sin embargo, antes de analizar la visión que cambió la vida de Isaías, permítame hablarles un poco de su libro. El libro de Isaías es un libro de los más interesantes de toda la Biblia. ¿Pero por qué, pastor? Algunos dicen que es una Biblia miniatura. ¿Pero por qué? Porque tiene 66 capítulos. Así como la Biblia tiene 66 libros. Tiene dos grandes divisiones, así como hay dos divisiones en la Biblia, en 39 capítulos en la primera división, como el Antiguo Testamento, y 27 capítulos en la segunda, como el Nuevo Testamento. Es por eso que dicen que es una Biblia pequeña. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de este libro de Isaías? Que nos habla de Jesús. Por eso se le llama a Isaías el profeta mesiánico. Isaías nos dice todo acerca de Jesús. Nos lo dice que habla de su nacimiento en Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido dice Dios con nosotros. En el punto 2 dice de su familia, o sea, habla de su familia en Isaías 11:1. Saldrá de una vara del tronco de Isaí y un vástago retollará con sus raíces.
está anticipando. El número 3 dice, de su ungimiento, Isaías 11:2 habla, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y temor de Dios. ¿Qué poder? Le anticipa que va a llegar el Mesías y le dice que va a honrar al papá, a quien lo envía, y que no se va a desviar. Número 4, nos habla de su carácter en Isaías 11:3. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Qué tremendo, que Jesús iba a venir y no iba a juzgar a nadie. Venía a salvar lo que estaba perdido. En el 5 dice, de la simplicidad de su vida, Isaías 7:15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Punto 6, de su mansedumbre, Isaías 42:1-4, y dice que el siervo de Jehová, he aquí mi siervo, yo le sostendré, y mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traeré justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír a las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo de su humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Y 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca la tierra la justicia, y las cosas esperarán su ley. Mandó al Rey Jesús. Número 7, de su muerte, Isaías 53. Quien ha creído a nuestro anuncio, y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se aparta por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué revelación tan grande tuvo Isaías. Y número 8 dice, de su resurrección, Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Número 9, de su reinado glorioso, Isaías 11:11-16, pero solo voy a leer un versículo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asia, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amad, y en las cosas del mar. ¿Qué quiere decir? Que en la llegada de Cristo todo se va a volver a unir, los que estaban esparcidos. Mire qué revelación Dios le da al profeta Isaías. Cuando lees el libro de Isaías, encuentras a la gente de Jesús en cada una de sus páginas. Pero ¿sabemos algo? Cuando Isaías escribió el libro, las cosas no estaban muy bien en su pueblo, y habían problemas de todo tipo. Es ahí donde se manifiesta el Señor. Todos los que estamos acá hemos pasado por muchos problemas, o quizá tenemos problemas en este momento. Pero en el momento de tu mayor tribulación, en el mayor tribulación, en el mayor problema, en el mayor dolor, en cuando dices no puedo más, ahí es donde el Señor se goza. Entonces dice, cuéntame tu problema, entrégamelo, descárgalo, no es tuyo, es mío. Nos pide que confiemos en Él. Y cuando confiamos en Él, sentimos que se caen cantidad de cosas de nuestro cuerpo que cargamos por tiempo que no son nuestras, y sentimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la confianza que
anhela que tengamos con Él. Y ahí es donde el problema, que tú no le encontrabas la solución, el Señor te da la solución inmediatamente. ¿Y cómo? A través del perdón. ¿Cómo? A través de la obediencia. ¿Cómo? A través de reconocerlo a Él, que sin Él nada podemos. ¿Y cómo? A través de su bendito Espíritu Santo, que nos lo ha entregado para que nosotros nos apoyemos en Él. Ahí es donde nosotros tenemos esa gran ventaja que Dios nos ha regalado. El profeta Isaías se sentía muy triste por la condición en la que estaba su pueblo. Así que un día decidió ir al templo para hablar con Dios y tomó la decisión de presentarle cada uno de los problemas por los cuales su gente estaba en pecado. Me muestra acá prácticamente un intercesor directo. Isaías, siendo un santo, porque él fue un buen santo, era para que se preocupara por sus problemas, pero él se preocupó por los problemas de su pueblo, por los problemas de sus hermanos, de su tiempo. Por eso él clamaba, por eso él oraba, por eso él se desgarraba en oraciones por buscar la sanidad de todo su pueblo. Yo hago una pregunta: si queremos ser renovados, ¿estamos dispuestos nosotros a renovarnos también y orar por nuestros hermanos unos por otros? Porque es ahí donde está la bendición. En estos tiempos miramos que todo el mundo quiere ser profeta, todos quieren ser pastores, que todos quieren ser maestros. No es cierto. Pero nadie quiere ser intercesor. Pero válgame que Jesús está todo 24/7 intercediendo por todos los que estamos acá. Y está el chanclas ahí chismeando. Mira, algo este chisme, mira, peleó con este, mira, hizo con esto. Pero Jesús dice: esos pecados ya los pagó conmigo. Abogado tenemos para con Dios. Pero Él quiere que nosotros nos metamos de lleno con Él. Amén. Wow. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso, sublime. Esto lo dice Isaías, que lo vio. Sentado en el trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima había serafines, y cada uno de los cuales tenían 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, y con 2 de ellas se cubrían los pies, y con 2 volaban, y decían uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos estamos dispuestos a tener un encuentro con el Señor? Yo le puedo asegurar que si hoy entregamos nuestro corazón al Señor, nos renovamos, vamos a volver a tener otro encuentro con el Señor, pero no el mismo, sino otro mejor. Porque quiere que tengamos arrepentimiento, que le creamos, que trabajemos para Él, que lo honremos, que lo amemos. Pero ¿cómo hacemos para amar al Señor? Amando a tu prójimo más que a ti mismo, buscándolo en todo tiempo en oración. Desayuno, almuerzo, cena. Y si despierta en la madrugadita, aproveche. Señor, aquí estoy. Heme aquí. Quiero escuchar tu voz. Gloria a ti, Señor. Dios se le mostró a Isaías. El profeta pudo contemplar a Dios sentado en su trono, rodeado por ángeles llenos de un resplandeciente de su gloria, y que cantaban sin cesar diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y que aconteció que la vida de Isaías, cuando tuvo esta maravillosa visión, le cambió todo. ¿Sabe que muchas veces para poder creer a Dios tenemos que ser bien zarandeados? Lo dice uno que fue bien zarandeado. Yo no quería más, y tú lo sabes. Y me aparté y dije: no más. Ah, no quiere. Venga, papito, venga, ¿cómo es que es? Y es fuerte. Porque cuando uno empieza en el primer amor, que es en Cristo Jesús, y uno empieza a conocer de Él, quiere evangelizar a todos en la casa, y se meten unas broncas. Ay, no más, parar, callar. Pero es el amor, el fuego y esas ganas de predicar a todo el mundo, y se vuelve nuestra canción. La verdad es cierto. Y al mismo tiempo lo va madurando y uno va llegando. Pero cuando empiezan a llegar las vacas flacas, que es la prueba, ahí dice uno: pero ¿por qué a mí?
me estoy portando bien contigo, Padre. Y mira, me sucedió, en menos de 2 años murieron 3 familiares, los más hermosos. Fueron 4. Pero puedo decir tranquilamente que 3 de ellos Dios me llamó para este tiempo a conocer de la palabra y darle las oraciones de fe a ellos para que estuvieran con él, que lo aceptaran en su corazón. Una de ellas fue mi abuela, que en el momento que le hice la oración de fe descansó. Y dicen todos, yo no, porque fue por teléfono, diciendo que murió sonriente. 3 meses después, mi abuelo de pena moral se fue yendo. Oré por él y se fue también contento. El tío mío que me iba a traer para acá en una discusión, pero días antes yo me lo iba a traer para acá, oré por él, aceptó a Jesús en su corazón y a los días partió con el Señor, pero era el orden que él tenía. Y el otro es un sobrino que en una chupadita se durmió en la carretera y un camión le explotó la cabeza. Entonces dije, Señor, ¿por qué estas pruebas? Y es porque quería formar carácter, que yo entendiera que fuera de él nada podemos hacer y que fuimos creados para adorarle y para servirle. Y fui entendiendo que el camino del cristianismo es largo y que no es fácil y que día a día nos levantamos con una prueba, quizá con una prueba en el zapato, que puede ser un hermano, un esposo, una esposa que te quiere sacar del propósito de Dios, que no está de acuerdo con el amor que tienes con el Señor y la obediencia. Siempre lo va a haber. La oposición es latente. Pero cuando entendemos la posición de Isaías, envíame aquí, envíame a mí, entendemos que cuando tenemos carácter y obediencia, vamos a trabajar para el Señor y vamos a ver la gloria de Dios permanente en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Permítame dejarles que el mismo profeta quien nos experimentó esto, entonces dice él, grité y ay de mí, estoy perdido. Él reconociendo, mire qué bonito, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey y al Señor Todopoderoso. Él reconoció su pecado, que era impuro. ¿Quién soy yo para que me des el privilegio de verte? ¿Quién era él? Un escogido. Como todos los que hay acá, todos son escogidos. Y tenemos que buscar verdaderamente el reino de los cielos. Hoy queremos arrebatar el mundo y todo, y al otro día el ánimo está en el piso. No queremos nada con Dios. Es hora de que lo honremos y le agradezcamos, y que nunca se nos olvide de dónde nos ha sacado. Que si estamos hoy con vida, que si estamos sanos, aliviados, es por su gracia. Que si estamos acá vivos, sanos, y papá está en la casa y mamá está en la casa y mis hermanos y mis hermanas están sanas, es por la gracia de Él. Que nuestros hijos están libres de enfermedades, que están sanos en este movimiento, que todo es una enfermedad que están saliendo raras por todos lados y Dios nos permite tenerlos sanos. ¿Pero por qué están sanos? Por tu oración, por tu clamor, porque has creído en el Dios Todopoderoso, porque has creído en el Omnipotente, porque has creído que fuera de Él nada podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Él quiere, que caminemos con Él. Mira qué bonito en esto. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines y traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Y si tenemos el corazón presto para que Dios trabaje hoy en nuestras vidas, hoy todo se nos va a borrar. Todo lo que hemos hecho muere acá. Pero vamos a entrar en una contentación con el Señor y Él se va a gozar en la nueva mujer que va a cruzar a partir de hoy de esa puerta, en el nuevo hombre que va a salir lleno del Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas, en ese joven que estuvo apagado y se encendió para arrebatar las almas al diablo, para entregárselas al Señor.
heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esa palabra? ¿Cuántos están dispuestos a trabajar en obediencia para lo que Él quiere? Pero tiene que ser en unidad, en amor y de la mano de nuestro Señor. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Estúdienla, Isaías 6, 5 al 8. Cuando el profeta Isaías tuvo esa visión de Dios, lo primero que experimentó fue la grandeza de su pecado. Reconocer que estaba mal, reconocer que era una persona impura, reconocer que no somos nada para Él, pero Él en su gracia y misericordia nos ama. Amén. Wow. En el capítulo 5, versículo 8 al 30, encontrarás que el profeta Isaías predica en contra del pecado de su pueblo. Pero cuando él tiene una visión de Dios, él no señala el pecado ajeno. Óigame muy bien lo que les voy a soltar, sino que mira sus propios pecados y mira sus labios inmundos y su vida llena del pecado. Nos enseña que él no señaló a nadie. Siendo el profeta de esa tierra, no señaló a ninguno, porque él también era pecador. Antes oró y clamó por los pecados de sus hermanos. A eso somos llamados, a no juzgarnos, sino a amarnos y orar unos por otros. Si el único que podía juzgarnos era Jesús y no lo hizo, ¿quién te da el derecho para que vengas a juzgar a tu hermano? Ninguno. Pase la ofensa por alto, ame, bendiga. Y si no fue usted el del pecado y fue el otro, vaya, búsquelo de todo modo, pídale perdón. Así limpias el corazón tuyo y el del otro, y no va a haber daños más. Lo segundo que Isaías experimentó después de tener una visión de Dios fue la profundidad del perdón divino. Isaías no fue dejado en la desesperación del pecado, sino que se le concedió el perdón divino y sus labios fueron tocados y el ángel le dijo: tu maldad ha sido borrada y tu pecado ya perdonado. Yo quiero que el Señor me perdone. Cada día, desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos, por algo pecamos. Porque aquí ninguno es producto terminado. Pero qué lindo es reconocer nuestras faltas ante el Señor y decirle: Señor, renuévame, cámbiame, transfórmame, quita todo lo que no es de tu agrado, sáname. ¿Sabe por qué cometemos tanto? Porque no estamos sanados, estamos dañados. Quizá dañados por algo del momento, quizá por más cosas del pasado, y seguimos cargando esa mochila por años, por meses, y años siguen hundiéndonos, porque nos hunde, porque no la queremos soltar. Hoy el Señor quiere renovar tus pensamientos. El Señor quiere renovar tu corazón. Lo más lindo, Él quiere renovar tu comunicación con Él, que vuelvas a estar de la mano con Él, que podamos ser transformados. Amén. Y por último, cuando Isaías vio a Dios, respondió con valentía y llamamiento divinos. Isaías escuchó la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces, sin poner excusas, que es lo que me gusta, él reconoció que el Señor lo estaba provocando. Quería escucharlo de sus labios. Igualmente lo hizo Jesús cuando iba a hacer un milagro. ¿Qué quieres? Él sabía que Bartimeo necesitaba la vista, pero quería escucharlo. Así estaba Dios con Isaías. Qué comunión tan hermosa tenía Dios con Isaías, que lo incitó para que lo preguntara. Santo el Señor. Wow. La visión de Isaías tuvo de Dios el cambio completo. Transformó sus pensamientos, transformó sus sentimientos y sobre todo su conducta. La vida de Isaías jamás fue la misma. Su vida vino a sentarse completamente en Dios y en su servicio. Cuando entendemos que fuimos creados para adorar y servir, ya lo del mundo se va a volver secular. No nos va a mover para nada. Y se lo digo honestamente,
A mí me han ofrecido dinero para muchas cosas, al levantar el viejo hombre. Y hace año y medio llegó alguien y me dijo: véndeme una fórmula, no pasa nada, ya nadie se va a dar cuenta. Le dije: te amo y te bendigo. Pero ese hombre, cuando entró en las aguas, se murió. Ahora soy uno nuevo en Cristo. Me abrazó y me dijo: te admiro. Y hasta ese día lo volví a ver. Cuando tienes la decisión, la determinación de seguir a Cristo, todo va a cambiar. ¿Sabe? No me ha soltado de su mano, ni a mi esposa, ni en la casa, nada nos ha faltado, porque sabe que le servimos a Él en espíritu y en verdad. De gracia recibimos lo que nos entrega y de gracia lo damos. Nunca entregamos esperando algo a cambio. Jamás, y jamás lo haremos, porque nuestro tesoro no está acá, está en el cielo. Amén. Wow. Estando anciano, me encanta esto que vamos a soltar. Un joven profeta le preguntó: maestro, ¿por qué usted sigue trabajando arduamente para el Señor? Y Isaías le respondió: porque un día vi al Señor y mi vida cambió completamente. La historia del profeta Isaías se encuentra con Dios una gran enseñanza. Cuando tenemos una visión de Dios en nuestras vidas, nunca más seremos las mismas personas. Nuestros pensamientos van a cambiar totalmente, nuestros sentimientos van a cambiar totalmente, y sobre todo nuestra conducta va a ser una conducta de excelencia para Dios. Nunca más estaremos estáticos ante el llamamiento de Dios. Ese es el punto que más me encanta, porque cuando Dios te llama es porque te quiere ver activo, activa, no te quiere ver sentada, te quiere ver soltando la palabra, amando, levantando al caído, buscando las almas perdidas, predicando las buenas nuevas, visitando al enfermo. A eso, cuando el llamamiento está, Él no te quiere ver quieta ni quieto, sino trabajando para el reino. Amén. Gracias te damos, Señor. Me recuerda acá algo muy hermoso de un joven llamado Carlos, que había sido un miembro nominal de la iglesia. Solo iba a sentarse a recibir palabra y le iba y le venía, y asistía solo por compromiso. Quizá algunos hemos pasado por eso. Él mismo relata que así se sentaba sin esperanza en una silla a recibir lo que dijeran, pero ese día hubo una nevada y el predicador nunca llegó. Entonces se levantó un zapatero a predicar, y lo único que predicó él fue: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45:22. Fue lo único que predicó, hasta que él se quedó mirando a esa persona. Le dijo: levántate, prepárate, el Espíritu de Dios está sobre ti y te levantarás para las naciones. Ese día tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió en el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Y no ha existido ni existirá un hombre que entienda tan fácil la palabra como la manejó Charles o Carlos. Hombre íntegro para el llamamiento de Dios. Hombre que manejó el evangelio sin quitar ni poner una tilde ni una coma. Mucho que aprender de él. Cuando tú renueves la visión que Dios tiene para con tu vida, entonces te vas a levantar como un hombre y una mujer de reino. No esperes frutos en la tierra, espera tus frutos en el cielo. No mires si te pagan bien o si te pagan mal. Solo agradece al Señor por esa oportunidad que te dio de evangelizar a esa persona. Así haya tirado la semilla, no le haya parado atención, no se preocupe, el 50% lo pone Él. Pero Él quiere verte trabajando para el reino. Quiere ver gente en este Culiacán renovada, sirviéndole como unos soldados de Cristo.
con el carbón encendido en su boca, predicando las buenas nuevas, porque Culiacán, la palabra profética está en esta tierra para un avivamiento. Pero para poder ver un avivamiento tenemos que estar todos ¿qué? Unidos. Y si hay pastores que me están viendo, los bendigo. Y tenemos que bajar la religiosidad, tenemos que bajar las banderas y tenemos que trabajar en equipo, no mirando la paja de los otros, sino en el amor de Cristo. Cuando está la unidad, los cielos se abren, las cadenas se rompen y el fuego del Espíritu Santo empieza a moverse en todo el territorio donde lo están buscando en espíritu y en verdad. Y si alguien ha recibido esta palabra,